Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechiceras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No Nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, Padre. Señor, ayúdanos a comprender en esta mañana qué mensaje tienes para cada uno de nosotros. Seguramente a cada quien le hablas diferente, seguramente cada quien en su madurez espiritual. Aquellos que te conocen, pero aquellos que no te conocen también, te pedimos que hables a sus corazones, Señor, y que puedan pues experimentar esta vida en Cristo y después pues la lucha que viene, ¿verdad? Pero esta lucha es con gozo, esta lucha se manifiesta en nuestra vida de una manera agradable porque queremos agradarte ahora a ti y no a nuestros propios deseos. Señor, ayúdanos a poder manifestar esto en nuestras vidas y poder caminar en tu gloria siempre, Señor, dándote gloria, dándote las gracias por todo lo que haces y glorificando tu nombre. En tus manos estamos, que tú seas alabado, Señor, con esta exposición, con los corazones dispuestos a adorarte hoy en esta mañana. Transfórmanos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿alguna vez te has preguntado, ha pasado por tu mente, tu corazón, por qué aunque quieres hacer lo correcto, terminas haciendo lo contrario? ¿Sí te ha pasado? ¿Has puesto eso? ¿Has visto que aunque quieras hacer algo, tú dices, yo me voy a proponer este año hacer lo correcto en Cristo, a vivir en el Espíritu? Pero resulta que en cierta manera ya te encuentras otra vez haciendo lo que no querías hacer, ¿verdad? No sé si te haya pasado. ¿Sabías que todos los creyentes libramos una batalla interna cada día? Los creyentes. El versículo que leímos ahorita, hermanos, un versículo clave, bueno, es importante, dice, si vivimos por el... dice, mansedumbre... se me pasó. Si somos de Cristo, hermanos, hemos crucificado la carne con nuestros deseos, dice. ¿Sí? Entonces habla de un creyente que está dispuesto a colgar a la par de Cristo en esa cruz, su carne, ciertamente, ¿verdad? Entonces, si buscamos eso, nos encontramos a veces que queremos hacerlo, pero cuando vemos ya estamos otra vez haciendo lo que no queríamos hacer. Esto es lo que estamos nada más viendo ahorita para tener una imagen de qué es la vida. Imagina que tu vida es como un campo de batalla. Es como un campo de batalla donde dos fuerzas opuestas pelean por el control. Es nada más una ilustración, ¿ok? Por un lado, los deseos de la carne que nos alejan de Dios, y por otro lado, tenemos envidias, vicios, y por otro lado, el Espíritu que nos invita a experimentar amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza y todos los frutos que el Espíritu nos da. Entonces, hermanos, ¿cuál de estas dos fuerzas son las que dominan o han ganado terreno en tu vida diaria? Piensa en eso. ¿En qué vives? ¿En qué vivimos? Hoy veremos cómo, según la carta de Gálatas, podemos dejar
de ser esclavos de nuestros impulsos y empezar a vivir una vida auténtica y libre, guiados por el Espíritu Santo. Aunque no se va a poder en su totalidad, pero sí va a haber esa transformación y cambios cuando decidimos, por medio del Espíritu de Dios, echar mano de la palabra, de la oración, de lo que Dios tiene para nosotros, para poder vencer esa carne, ese conflicto en la carne. ¿Sí? La idea central que maneja aquí Pablo es que los creyentes deben vivir guiados por el Espíritu y no por los deseos de la carne, ya que ambos se oponen entre sí. Las obras de la carne alejan de Dios, mientras que el fruto del Espíritu refleja virtudes, como ya bien lo dije, el amor, el gozo, el dominio propio, esenciales para una vida cristiana auténtica, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el comportamiento cristiano debe ser controlado por el Espíritu. Esto es importante, ¿verdad? Lo voy a repetir otra vez. El comportamiento cristiano debe ser controlado por el Espíritu. Cosa fácil, ¿no? Pero cosa que debe ser así, ¿verdad? Primero, exhorta a que ellos habían comenzado. Vamos a leer un poquito de contexto literario, atrasito, para seguir la línea que Pablo está diciendo aquí en Gálatas. Primero exhorta a aquellos que habían comenzado a correr bien y les hace la pregunta: ¿quién les estorbó? Gálatas, nos decía nuestro hermano Ges la semana pasada también, ¿quién los estorbó cuando expuso esta porción? Si ustedes iban bien, ¿qué fue lo que sucedió con ustedes, hermanos de Galacia? Como diciendo Pablo, ¿qué les sucedió? Comenzaron corriendo bien y ahora están en este asunto. Como vemos, es fácil desviarse, ¿verdad? Un cristiano puede desviarse, pues si pone su empeño en la carne, pues va a haber esa lucha, pero ya está el Espíritu de Dios que puede regresar y no vivir en esa esclavitud. Si no hay el Espíritu, entonces sí no hay ni siquiera, yo creo, redargüimiento, ni siquiera redarguye, ¿verdad?, de pecado o de que algo que estás haciendo mal, porque está muerto espiritualmente. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelantito. Pero vaya conmigo, por favor, ahí atrásito, capítulo 5, versículo 7. ¿Alguien quiere leer el 7? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Gracias, Uriel. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el estorbo? ¿Qué les pasó? Y sigue diciendo, vamos a leer del 12 en adelante, para llevar el contexto, como bien les comentaba. Del 12 al 15 dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Saben lo que quiere decir la palabra mutilasen, verdad? Mutilarse, quitar una parte del cuerpo, hacer algo a un lado que te está estorbando. Entonces, dice: ojalá y se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí primero el apóstol Pablo les está diciendo a los Gálatas que ya no vivan como esclavos, sino como libres en Cristo. ¿Por qué? Porque a libertad es que Cristo nos llamó. Ya no somos esclavos de nuestra carne. Ahora podemos darle lucha y vencer esa carne. Pero les exhorta a no usar la libertad como pretexto para vivir en esa misma carne, sino más bien sirviéndose los unos a los otros en amor, amando a su prójimo como a uno mismo. Y ahora en la porción que me toca exponer el día de hoy, Pablo les hace ver de manera diferente, pero muy cierta, de cómo obra Dios en la vida del creyente. ¿De qué manera obra Dios? Les dice que existe una guerra entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y concluye diciendo: vivan, practiquen, anden en el Espíritu. Este es un mandato a los Gálatas: anden en el Espíritu. Título del tema de hoy: vivan en el Espíritu. Y esto aplica también a nosotros, ¿verdad? Porque también somos creyentes del Señor Jesucristo. Entonces hay un conflicto entre la carne y el Espíritu, pero al final, hermanos, el comportamiento cristiano debe ser controlado por aquel que domina la vida de la persona.
En este caso debe dominar ¿quién? El espíritu, ¿verdad? Si estamos en Cristo, dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder para hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces debe de dominar esto. Pablo está diciendo que si nuestra fe está puesta en Cristo, entonces debemos vivir en el espíritu y no en la carne. Y por eso hace este contraste aquí, muy bien especificado, hermanos. Romanos, vamos a una cita para poder corroborar un poquito sobre este tema. Romanos 8, 5 al 8. Nos habla precisamente de esto también como apoyo al tema. Si usted ya está por ahí en el título, el título Reina Valera, hermanos, dice viviendo en el Espíritu. Si está la NBLA, dice no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Para los qué? Para los que creen. Pues esos son los que están en Cristo. Bien, hermanos, gracias. Bien, le voy a dar lectura. Romanos 8, 5 al 8. Fíjese lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son los que están en la carne? Los que no están en Cristo completamente, ¿no? A eso se refiere los que están en la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es importante, hermanos. ¿A quién queremos agradar nosotros? ¿O a quién debemos agradar? Obviamente, ¿verdad? Solo hay dos categorías de personas en este mundo. Los que viven conforme a la naturaleza caída del hombre y los que tienen el Espíritu Santo en su interior. No, hay solamente dos. Nosotros podemos ver caminando a toda la gente viva físicamente, pero solamente Dios sabe quién tiene ese corazón, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí es la diferencia. En el mundo entero hay de dos. Los que tienen el Espíritu de Dios y los que no tienen el Espíritu. Muertos espiritualmente, vivos espiritualmente. Todos vivimos, todos morimos físicamente. Pero la diferencia es a dónde vamos y qué hacemos. Eso es todo, ¿verdad? Bueno, y muy importante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La muerte y la vida, hermanos, no son el destino futuro de los hombres. Escuche bien. La muerte y la vida no son el destino final de los hombres, o sea, me refiero a las personas, sino su condición espiritual presente. La condición espiritual presente es la que define todo. Y esto se manifiesta por cómo vivimos nuestra vida diaria. Cómo vivimos nuestra vida diaria. No estoy hablando de perfección, estamos hablando de vivir en la carne o en el Espíritu. Si somos de Cristo. Veamos lo que dice Efesios 2 sobre este tema. Les he estado hablando ahorita de los que viven en el Espíritu y los que están en la carne. Está hablando de dos tipos de personas. Y aquí en Efesios, hermanos, Efesios capítulo 2, voy a leer el versículo 1 y el versículo 5 solamente para ahorrar un poco de tiempo, que nos hablan sobre el tema. Y dice el 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién es el que nos dio vida? Cristo. Ya lo sabemos, podrá decir, hermano, yo ya lo sé eso. Bueno, entonces vivamos en el Espíritu, porque usted tiene vida. Y dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Verdad? Entonces aquí vemos, hermanos, con esto entendemos que el creyente tiene ahora vida espiritual. Por lo tanto, hay una vida espiritual que debe manifestarse en la vida del creyente si es que verdaderamente está en Cristo, ¿verdad? Ya no estamos muertos, ahora tenemos vida, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo. Pero esa vida se debe reflejar en la manera que vivimos, vuelvo a repetir. Tenemos que crecer y madurar para que el fruto del Espíritu sea visible en la vida del creyente, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Pablo exhorta a los hermanos de Galacia a que sepan, en definitiva, que el creyente en Cristo debe de andar en el Espíritu y no en la carne, definitivo. Ustedes deben de andar en el Espíritu si son de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones allá en la cruz juntamente con Cristo. Ya no pueden deleitarse lo que se deleitaban antes cuando vivían
inmoralidades que ni siquiera redargüían el corazón. Pero ahora ese espíritu les hace mover y dice, no, esto espérate tantito, como que esto no está bien. Y el espíritu tiene que redargüir en la persona y es lo que nos transforma, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué es andar en el espíritu? Andar en el espíritu es dejar que Él guíe su vida. Significa permanecer en comunión con Él. Es tomar decisiones a la luz de su carácter. Es estar ocupados con Cristo, porque el ministerio del Espíritu es ocupar al creyente con nuestro Señor Jesucristo. Para eso dijo, yo les mandaré el Consolador y Él les guiará a toda verdad. El ministerio de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, es llevarnos al creyente a las cosas que Cristo hacía. Ese es el ministerio. Por eso es lo importante de vivir en el Espíritu. Un comentarista dijo, no podemos estar ocupados a la vez con Cristo y con el pecado. No podemos. Nosotros los creyentes en Cristo tenemos un problema que nos seguirá hasta el día de nuestra muerte, hermanos. Esto es muy cierto, pero el Espíritu siempre vence. El Espíritu siempre nos va llevando de gloria en gloria. El Espíritu nos va llevando a dominar nuestra propia carne y nuestros impulsos. Y esto es lo maravilloso que Dios hace en nuestra vida. Si no, no tuviéramos aquí, ¿verdad? No tuviéramos esa transformación. ¿El cristiano peca? Sí. Pero por eso la necesidad de esta exhortación de Pablo a los Gálatas. Anden en el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne, dice la NBLA. Dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. O sea, específicamente, anden en el Espíritu y de esta manera ustedes no van a cumplir su propio deseo de su carne. Les está diciendo la clave, ¿verdad? Solamente de esta manera podemos dejar de vivir en la carne. Dice la Nueva Biblia de las Américas eso, pero solamente andando en el Espíritu es que podemos combatir contra los deseos de la carne que brotan de la naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros. Todavía. Para entender de una mejor manera, tenemos que entender a qué se refiere Pablo cuando dice las obras de la carne. Todos sabemos qué son las obras de la carne. Permítame decirle una frase, si usted quiere apuntarla, se la voy a... La carnalidad, hermanos, es una forma de vida en que prevalece una actitud en esencia destructiva. Se lo vuelvo a repetir. La carnalidad es una forma de vida en que prevalece una actitud en esencia destructiva. No trae ningún beneficio para bien. Y eso somos nosotros, sin Cristo. Aunque socialmente, pues sí, amo a mi hijo, amo a mi vecino, no hago daño a nadie, no fumo, no tomo, no hago nada, pero para Dios no le agrado en ninguna manera. A eso se refiere. No en la sociedad, porque en la sociedad todos somos amor y paz, ¿verdad? Pero ante Dios y su palabra vemos que nosotros estamos todo lo contrario a la santidad de Dios. Y esa es nuestra carnalidad. Entonces, escuche bien, por favor, las obras de la carne son los deseos pecaminosos que nos dirigen a cometer pecado ante Dios. Esas son las obras de la carne. Desde el principio de la creación, hermanos, el pecado presentó al hombre como el deseo de querer realizar algo que va en contra de lo que Dios ha estimulado en su palabra. Por eso ellos se rebelaron ante Dios, desobedecer. De hecho, aquí nomás haciendo el estudio plasmé a Adán y Eva desde el principio de la creación, pero ciertamente fue desde antes, ¿verdad? Desde antes Lucifer quiso ser más que Dios, ¿no? Se rebeló contra las cosas de Dios. Hubo esa, aunque él no es carnal, es espiritual, pero el pecado y todo eso hace que distorsionen y queramos siempre desobedecer a Dios. Entonces, hermanos, de este modo el ser humano natural, carnal, no quiere ni puede agradar a Dios realmente, siempre está en contra. Todo el tiempo, aunque con su boca él asegure que sí quiere y que busca de Dios, todos los miércoles de ceniza, todas las Semanas Santas, vamos al catecismo, hacemos la primera comunión, por no decir entre otras, ¿verdad? Pero buscamos humanamente y carnalmente y no estamos agradando a Dios verdaderamente, porque no hay nada espiritual. Solamente el que está en Cristo puede agradar a Dios.
Entonces, hermanos, la realidad es que si no estás en Cristo en su vida, no está Cristo en su vida, no hay vida espiritual realmente, ni quien le guíe espiritualmente en conexión con Dios, porque están muertos espiritualmente. Ahora, en contraste, el que es de Dios vive ¿qué? En el Espíritu. Desde que Adán y Eva pecaron, bueno, hoy en día la palabra de Dios nos hace saber que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, eres viva en el Espíritu. Quiere decir que regresaste a esa condición como Dios creó a Adán y Eva desde el comienzo. De hecho, hay una regeneración. La palabra regeneración es regresar al hombre a la condición que Cristo, que Dios te formó, con esa comunión con Él. Entonces, ahora con el Espíritu de Dios morando en ti, es que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. No hay otra manera. Por eso muchas personas que tú les dices, mira, pero es que tienes que hacer esto porque estás viviendo en la carne, estás haciendo cosas pecaminosas, y la persona no sabe ni qué rollo, ni entiende lo que le estás diciendo. Porque solamente una viva en el Espíritu es la que el mismo Espíritu da discernimiento de comprender que está haciendo mal, pero la otra persona ni en cuenta. ¿Y por qué no entiende si le he hablado? ¿Por qué no tiene el Espíritu de Dios? Mejor hay que orar para que Dios obre y haga esa transformación y nuevo nacimiento en ella, para que pueda comprender. Ahora, debemos depender del Espíritu y cultivar una relación personal con Dios también, el cual habita en nosotros por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y dirás, hermano Marcos, pero ¿qué clase de espíritu nos ha dado Dios? ¿Qué clase de espíritu nos ha dado Dios? Para empezar, es la tercera persona de la Trinidad. Pero vaya conmigo a 2 de Timoteo 1:7, usted lo sabe de memoria, lo acabo de citar en el comienzo, ¿verdad? Pero quiero que quede plasmado, si quiere, para que usted ubique en su Biblia dónde está, si quiere poner separación o todo, y usted se fortalezca cada día, que usted diga, no puedo hacer esto, ¿por qué no puedo? Y usted recuerde este pasaje y vaya a su escritura y lo medite, lo lea, estudie, 2 de Timoteo 1:7, y usted pueda recordar y afirmar esa verdad en su corazón de lo que Dios hace. Cada vez que usted se encuentre, decir, no puedo lograr esto, vaya a este versículo. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía. No hay cobardía. No hay algo que no podamos hacer. No se sienta apenado, acobardado de que no pueda hacerlo, porque la palabra nos dice perfectamente que sí podemos hacerlo. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Esa palabra poder implica todo. Poder es poder hacerlo. Cualquier cosa que no podamos hacernos, que pensemos no poder hacer, si tú dependes de Dios, vas a poder hacerlo. En la voluntad de Dios, obviamente, ¿verdad? Y toda la voluntad de Dios es buena y está en su palabra. De amor, de dominio propio. A veces decimos, ¿cómo me voy a controlar? No voy a poder. Bueno, pues el dominio propio hace que te controles. Echando mano de Dios, orando a Dios, pidiendo a Dios ayuda, ¿verdad? Nomás que a veces actuamos arrebatadamente en la carne. Y es donde no hacemos lo correcto. Empezando por mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de espíritu nos ha dado Dios? ¿Será que ahora sí podemos hacer lo que Dios nos pide? Claro que sí, ¿no? Pablo decía, he aprendido a vivir en escasez, en abundancia, y todo lo he podido porque Cristo me fortalece. ¿verdad? Todo lo he podido en ese aspecto. Entonces el Espíritu Santo es tan poderoso, hermanos, para transformar nuestras vidas, que Dios nos va transformando poco a poco. No es algo, yo he visto que si Dios nos da algo así rápido, como que nosotros no sabemos ni qué hacer y nos volvemos locos a veces, porque no sabemos manejar esa situación. Entonces por eso Dios obra poco a poco, vamos comprendiendo poco a poco, vamos creciendo poco a poco, vamos madurando poco a poco, pero Dios está trabajando en nosotros. Llega el momento que tú dices, wow, antes esto no lo hubiera soportado, esto yo no lo hubiera podido hacer, pero ahora Dios me ha llevado, me ha dado crecimiento.
Y así es nuestra vida cristiana, hermanos, con su transformación. Él lo hace, Él transforma poco a poco, hermanos, pero de manera efectiva, y así vamos entendiendo también poco a poco lo que Él tiene para nosotros. Porque su voluntad por algo nos ha llamado, para algo, hermanos. Por ejemplo, una que les puedo decir, como iglesia nos ha llamado a ser participantes de su gloria y a predicar el evangelio. A todos, ¿verdad? Esto es algo que nos hace participantes y nos va preparando cada quien en su don. Pero hay que echar mano de lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, hay un conflicto que estará latente hasta que partamos a la presencia del Señor, pero Dios no dejará de dar el crecimiento. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, o sea que habrá oposición, pues estos se oponen en uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Aquí está. ¿Por qué ahora me redarguye el espíritu? ¿Por qué ahora no puedo pecar fácilmente? Porque ya no me deja el Señor. Por eso, porque el espíritu dice, fíjese lo que dice el 17. Dice, pues estos se oponen, le voy a leer la segunda parte después de la coma, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden, ahí está, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen, como antes, que no estaban en Cristo. O sea, si hay algo que redarguye el corazón y dice, no, esto está incorrecto, no podemos. Pero sí ahí está la lucha en mi propio yo, en mi propia carne, contra la lucha del espíritu que me hace que uno quiere esto y el otro quiere lo otro. ¿Verdad? Entonces el espíritu y la carne están en constante conflicto. Esto es una verdad, hermanos, que no podemos deshacer de nuestra vida, pero sí tenemos que luchar por ello. La lucha espiritual que se experimenta en el corazón del creyente es que hay una lucha de querer hacer tu propia voluntad y por otro lado, el Espíritu quiere que hagas la voluntad de Dios. Y ahí está la lucha. La pregunta es, en nuestra vida diaria, ¿quién es el que predomina? Ahí se lo voy a dejar de tarea. ¿Quién es el que predomina en nuestra lucha diaria? Aquí el apóstol Pablo está exhortando a los Gálatas porque él más que nadie sabe de esta lucha. Él sabe de esta lucha, por eso le está hablando de este conflicto. Se presenta, este conflicto se presenta en el interior de la persona que está en Cristo. Vaya conmigo, por favor, a Romanos 7. Romanos 7, 14 al 25. Vamos a leer, le voy a leer rápidamente, para que usted vea el testimonio de Pablo y por qué les está diciendo que él sabe de esto. Y fíjense, aquí Pablo ya exhortó a Pedro, ya toda la carta les está diciendo por qué viven así. En este ya les dijo por quién les ha estorbado. Sin embargo, Pablo experimentó esto, pero él mismo venció a la carne y su mismo pensamiento lo puso a decir y a expresar de esta forma, pero no dejándose llevar por la carne en su totalidad, sino sabiendo qué hace la carne en su vida. Fíjense lo que dice Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está consciente de que hay un pecado en él que no lo deja vivir completamente en el espíritu, y hay una lucha. El 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por su Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Wow. Aquí Pablo, fíjense, está expresando, hablándoles a los de Roma, en su testimonio, que él cómo se siente en este aspecto y lo que hace en su vida como creyente. Y aquí lo está aplicando un contraste entre la carne y el espíritu, porque él sabe perfectamente lo que ha vivido y lo que se vive, lo que vive un creyente. Les dice, mira, hay un conflicto. Ahí nomás hubiera faltado que le hubiera plasmado. Yo sé lo que se siente, ¿no? Pero por algo los está diciendo, porque sabe lo que hay. Y en nosotros es lo mismo, hermanos. Si estamos en Cristo, hermanos, la batalla no ha acabado, pero la victoria es segura. La victoria es segura. Él ha comprado nuestra santificación y nuestra glorificación, así como también nuestra justificación ante Dios. Ante Dios, aquí seguimos pecando y Él sabe, pero justificados por Él, no por lo que hacemos, sino por su gloria, por su gracia y por su obra, por el Evangelio, por aquello que hizo en la cruz del Calvario. Ahora, imagina, pero hay algo que nosotros debemos hacer, hermanos. Voy a poner una ilustración para que nos quede un poquito más claro sobre esto, si es que el Espíritu Santo nos permite eso. Imagina que tu vida es como un jardín. Si lo dejas sin cuidado, pronto crecerán las malezas, obviamente, ¿no? No se verá bonito, se verá feo, habrá chochos, habrá un montón de cosas que van a invadir ese campo, ¿sí? Lo dejas sin cuidado, pronto crecerán espinas, plantas dañinas. Estas representan las obras de la carne, que aparecen naturalmente si no hacemos nada para evitarlas. Si dejamos nuestra vida que viva en la carne, pues, si dejamos este campo sin podar, sin arreglar, pues, ¿qué va a pasar? Estos frutos son el resultado de permitir que el Espíritu Santo obre en ti, cultivando esa vida en Cristo, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, dominio propio, es lo que se va a ver bonito en nosotros, porque eso va a ser frutos, ¿verdad? Entonces, hermanos, en lugar de quitar la vieja naturaleza, Dios nos dio su propio Santo Espíritu para que morase en nosotros, para que nosotros, pues no sé cómo lo haya hecho, pero ciertamente tenemos el Espíritu. Pero hay una lucha que Él no nos quitó. Él podría quitar ese pecado tal vez totalmente, claro que podía hacerlo. Pero nos deja también a nosotros participar de esa lucha y valorar, yo creo, ¿no? Ese amor que Él nos ha dado. El Espíritu de Dios, hermanos, y nuestra carne están en perpetua guerra y seguirán estándolo hasta que seamos llevados al hogar celestial. Allá no habrá más lloro, no habrá más llanto, ¿verdad? Y vamos a ver ese trono que vimos ahorita, que nos ilustró nuestro hermano con la palabra, bueno, que nos llevó a la palabra, a ver ese trono donde están esas manifestaciones de los seres vivientes y los 24 ancianos y toda la gloria de Dios ahí, como esto, ¿verdad? No es que así sea en totalidad, pero bueno, la parte que el creyente debe hacer, hermanos, en este conflicto, es que solamente rendiéndose al Espíritu Santo es que podemos lograr la victoria en esto, para que Él pueda doblegar esta carne que se opone a las cosas del Espíritu. Sigue diciendo el 18, Pablo en el versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo de este versículo es que se podría comprender de dos maneras. Guiados por el Espíritu es una descripción de todos los cristianos, guiados por el Espíritu, ¿verdad? Es por eso que ningún cristiano está bajo la ley, no depende de sus propios esfuerzos, sino depende del Espíritu para lograr lo que Dios quiere. Esta es una buena ilustración para ver que el Espíritu es quien resiste los intentos del mal dentro de nosotros o dentro de ellos, hablándolo a los Gálatas. Asimismo, ser guiados por el Espíritu significa ser elevados por encima de la carne y estar ocupados con el Señor. Esto es lo que debería predominar, ¿verdad? Sin embargo, tenemos una lucha grande, como bien saben ustedes, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando uno está ocupado en este sentido, no está pensando en la ley ni en la carne. Cuando tú estás ocupado en las cosas de Dios, yo creo que en alguna etapa de tu vida te has metido de lleno, que dices, hoy quiero estar en esa conexión y ese agrado con Dios. Y no hay cabida para la carne. Piensas menos en el pecado. Estás menos ocioso, dice la palabra.
Pero cuando no pensamos en esto, pues más fácil nuestros pensamientos se van a otro lado, a los deseos carnales. Quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Pero Dios, ¿dónde está? ¿Cuáles son las obras que se oponen al Espíritu de Dios, hermanos? Las obras de la carne. ¿De qué manera se evidencian en la vida de la persona? Vamos a ver, versículo 19 en adelante. Ahora bien, las obras de la carne, Pablo diciéndoles a los Gálatas otra vez, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, con las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no porque hacen las cosas, sino porque si las hacen deliberadamente es que no tienen el Espíritu. Y sin el Espíritu no heredarás el reino de Dios. Obviamente, no hay un nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué clase de obras produce la naturaleza humana caída? Ya tenemos una lista que Pablo nos dio. ¿Conoce usted a alguien inmoral? ¿Conoce usted a alguien que practique la hechicería? Alguien que practique las disensiones, las rivalidades, las envidias, las borracheras. Nomás vaya ahí a la Melchor Ocampo un viernes por la noche y se oye, ya le está ganando la Tariacuri también, ¿verdad? Por ahí. Ya nos está dejando la Tariacuri, ¿verdad? Entonces, hay orgías. ¿Sabe usted lo que significan las orgías? Reuniones de personas en las que se practica el sexo sin moderación. Esas son las orgías, que después de esos antros pues se presta a muchas cosas. Algunas generalmente consumen alcohol y algunas otras cosas más estimulantes, ¿verdad? Como las drogas. Entonces el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hermanos, no es solo el culto a los ídolos, sino también la inmoralidad que acompaña al culto de los demonios. La idolatría encierra, cada una de estas encierran cosas grandes, pero no podemos describirlo a cada uno por el tiempo. Pero si nos metemos, hermanos, es una práctica que de verdad odia a Dios y es fea. La idolatría. La hechicería es la brujería, y un comentarista dice que la palabra griega está relacionada con las drogas. La hechicería, porque abre puertas a todo este campo, ¿verdad? Entonces, debido a que se usan drogas en la brujería, esta palabra vino a significar relación con malos espíritus o el empleo de encantamientos, ¿verdad? Fíjese cómo profundizando se llega a que es muy amplio esta rama. Cada una de esas cosas, ¿no?, que se practican en este mundo, enemistades, intentos, se refiere a intensos sentidos de malignidad dirigidos contra los demás. Ya hablar de otras personas, estar en otro aspecto. Los pleitos, los celos, las explosiones de ira, las divisiones, los sectarismos, la envidia, los homicidios, las borracheras, las orgías, bueno, eso ya lo comentamos. Entonces, hermanos, ¿por qué es que Pablo tenía la necesidad de escribir de esta manera a las iglesias de cristianos? Oye, ¿qué no esta lista de carnalidades es para alguien que no está en Cristo? ¿Por qué Pablo tuvo que escribir a los cristianos estas cosas? Se supone que somos espirituales, ya no carnales. Podría decir alguien por ahí, ¿no? No, yo ya no peco nunca. Yo soy espiritual, soy de Cristo. Entonces, hermanos, eso se debe a que no todos los que profesan ser salvos son verdaderos hijos de Dios. Esa es una, ¿verdad? Así, a lo largo del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo a menudo sigue la presentación de maravillosas verdades espirituales con las más solemnes advertencias a todos los que profesan el nombre de Cristo, dice un comentarista. Ahora, estas son las obras visibles de la carne, hermanos, pero ahora el apóstol Pablo les va a hablar sobre los frutos del Espíritu de Dios que se manifiesta en la vida de la persona. Y vamos a leer el 22 y 23. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
es interesante que el apóstol se dirige entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras son producto de la energía humana, de nuestro propio sentir, deseo, ¿verdad? Algo natural fuera de la nueva naturaleza. Difieren entre sí como difieren una fábrica y un huerto. Las cosas orgánicas que se cultivan y las cosas que se hacen sintéticamente, por así decirlo, ¿no? El fruto crece según una rama permanece en la vid. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No hay otra, solamente por medio de estar en conexión con esa vid que es Cristo, es que nosotros podemos realmente crecer y tener frutos en el Espíritu. De otra manera no hay, y no hay ni vida fuera de Cristo. No hay vida, no hay espíritu, no puede decirle Pablo a alguien de los Gálatas, le está hablando a los cristianos, ¿por qué? Porque sabe que solamente por medio del Espíritu es que pueden tener esos frutos. Si no hay vida, no hay frutos. Entonces, hermanos, aquí observemos que el fruto está en singular, no en plural. El Espíritu Santo produce una clase de fruto, no frutos, fruto. Es decir, la imagen de Cristo en el creyente. Fruto. El fruto de Cristo en nosotros. Es interesante, hermanos. Bien, aquí pues tenemos ya cuáles son los frutos del Espíritu. El amor es lo que Dios y es lo que nosotros deberíamos ser, ¿verdad? Amorosos como Dios. En 1 Corintios se expresa toda una plenitud en la cruz del Calvario, en ese amor que Cristo ha derramado ahí, y nosotros debemos tener ese amor. El gozo es el contentamiento, la satisfacción con Dios y con todos sus tratos. La paz podría incluir la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, que solamente Dios puede dar. La paciencia, la benignidad, la gentileza, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Entonces, hermanos, los deseos, las pasiones, los apetitos y el temperamento deberían ser gobernados por una conducta en el Espíritu para poder dominar esta carne. Voy a avanzarle, hermanos. Entonces dice Pablo finaliza esta lista con las crípticas palabras: contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Claro que no. Estas virtudes son gratas a Dios, benéficas para otros y buenas para nosotros. Pero ¿cómo se produce este fruto? ¿Por el esfuerzo humano? Me voy a levantar y voy a decir, me voy a poner a meditar. Mañana me levanto, hago esto otro. Creo que esto viene siendo humanamente, nuevamente. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Conexión con Dios. Cuando los creyentes viven en comunión con Dios, contemplar el Salvador en amante y devoción, obedecerle en la vida diaria, ver qué tiene para nosotros cada día en su palabra. El Espíritu Santo obra un maravilloso milagro en nosotros, que nos da sabiduría a cómo manejarnos, cambia nuestra perspectiva de pensamiento, y es como nosotros podemos vivir en el Espíritu. Se transforma a semejanza el comportamiento de Dios en nosotros. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué palabras, hermanos. Cuando yo me puse a leer ese texto en conexión, qué maravillosas. Si profundizamos en lo que verdaderamente es esta verdad de nuestra vida, yo le dije, Señor, ¿quién soy yo para que hagas esto en mi vida? Nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, a la imagen de Cristo. ¿Y quién es Cristo, hermanos? Así como el pámpano deriva toda su vida y alimento de la vid, así el creyente en Cristo deriva su fuerza de la vid verdadera, en el Espíritu. Y así
capaz de vivir una vida llena del fruto para Dios, porque separados de Él, nada podemos hacer. 24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, los que han crucificado la carne, hermanos, el tiempo verbal aquí indica algo que sucedió de forma decisiva en el pasado. En realidad tuvo lugar en el tiempo de nuestra conversión. Él hizo esto. Cuando nos arrepentimos, en cierto sentido, hermano, nosotros clavamos en la cruz la vieja malvada y corrompida naturaleza pecaminosa en la que vivíamos antes, con todas sus pasiones y deseos. Esto es lo que hacemos en la manera en el tiempo que nosotros decidimos creer en Cristo. Todas las cosas prácticamente fueron clavadas en la cruz con Cristo. Solamente que el proceso de transformación, pues es, como ya bien lo digo, un proceso. Decidimos que ya no viviríamos para agradar a nuestra vieja naturaleza caída. Cuando nosotros dijimos, yo creo en Cristo, estamos renunciando a ello. Naturalmente esta decisión ha de ser constantemente renovada, ¿verdad? Orando, fortaleciéndonos en el Espíritu, pero desde ese tiempo nosotros decidimos hacer eso. Debemos mantener constantemente la carne en el puesto de la muerte. Y podemos traer muchos versículos, ¿no? Romanos 6:1, que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces dice el 25, si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. O sea, si decimos, yo soy creyente y hay una nueva criatura en mí, yo ya tengo el Espíritu de Dios. Bueno, pues si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu, que se pueda ver. ¿Usted es un creyente en Cristo? Piense bien. Todo lo que hemos manifestado ahorita, o lo que hemos expuesto, puede definir en dónde estamos realmente. Hay de verdad redarguye en mi corazón esto, de verdad tengo estas luchas, de verdad he crucificado esto y sí tengo la lucha, o no me importa lo que digan los demás y yo vivo como yo quiero. No me importa lo que la palabra diga. Piense usted, es usted y Cristo. Entonces, hermanos, esta vida tiene la capacidad de vivir en el Espíritu cuando Cristo está en nosotros, por cuanto tenemos vida eterna por la obra del Espíritu. Vivamos la nueva vida con el poder del mismo Espíritu. La ley nunca podría dar vida y nunca fue dada para que fuese la regla de vida del cristiano tampoco. La ley, a muchos se rigen por la ley, ¿no? O sea, y eso es lo que Pablo está confrontando aquí. No vivimos por la ley, estamos viviendo por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, dice. La vanagloria literalmente manteniendo una falsa o vacía opinión de nosotros mismos. No provocándonos unos a otros. Ya con esto vamos a concluir. La envidia, envidiándonos unos a otros. Aplicación, hermanos, ¿cómo podemos vivir para Cristo? Vivir en el Espíritu, esto es vivir en Cristo Jesús, significa que nuestra vida diaria está guiada por su presencia y su poder. Voy a hacer una recopilación de lo que ya expuse en unos puntos, como aplicación nada más para tener más práctico lo que podríamos hacer si les sirve de algo, hermanos. No se trata solo de evitar lo malo, no se trata de decir ya voy a hacer esto en mi fuerza, sino depender de Dios verdaderamente, permitir que el carácter de Cristo se refleje en nuestras decisiones, palabras y acciones. Esto implica rendirnos cada día a Cristo. Esto es lo que debemos hacer, reconociendo que por nosotros mismos no podemos vencer los deseos de nuestra carne, pero en Él tenemos la fuerza y el poder para hacerlo. Cultivar una relación personal con Jesús, permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter, tomar decisiones a la luz de Cristo. Recuerda que en la práctica, vivir en Cristo Jesús es dejar que Él sea el centro de nuestra vida, confiando en su poder para vencer nuestras debilidades y reflejando su amor a quienes nos rodean, a nuestro prójimo. Así nuestra vida será un testimonio auténtico de la transformación que solo Él puede dar.
Estas son prácticas, hermanos, pues que podemos hacer en nuestra vida. Y bien, pues con esto, hermanos, fue la exposición de hoy. Sigamos buscando la comunión con Dios, que es lo más importante en nuestra vida. Hay una lucha, ciertamente, no queremos, muchas veces no queremos, pero recuerda que hay un conflicto siempre entre la carne y el espíritu, pero al final el comportamiento cristiano debe ser controlado por aquel que domina la vida de la persona, y este debe ser Cristo.